Muy bien, entonces seguimos con la sesión del día de hoy. Sistema electoral peruano dice, ¿qué funciones desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? El propósito de esta sesión es explicar las funciones del Jurado Nacional a partir de conocer que el Jurado Nacional es un órgano autónomo. Y eso fue parte de lo que se habló en la sesión pasada. Entender que el Jurado Nacional de Elecciones es conocido como un llamado órgano autónomo, ¿no? Lo que se conoce también con otros nombres, ¿no? Lo forman parte de la OCA, órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Órganos constitucionales autónomos. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la sesión pasada, y en la sesión pasada nosotros trabajamos las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones presentaba 5 funciones. Función jurisdiccional, número 1, función fiscalizadora, número 2, función normativa, número 3, función administrativa, número 4, y función educativa, número 5. Estas funciones forman parte del Jurado Nacional de Elecciones, que actúa según 2 criterios. Número 1, el Jurado Nacional actúa según su ley orgánica, que es su reglamento interno, ¿ya? Ley orgánica, así se le llama, y también actúa según la norma suprema en el Perú. Pregunta, en el Perú, ¿cuál es la norma suprema? Manito levantada. En nuestro país, ¿cuál es la norma madre? ¿No? La norma que regula todo en el Perú. No veo ninguna mano levantada hasta ahora. Ninguna mano levantada hasta ahora. Ninguna. ¿Cuál es en el Perú la norma madre, la norma suprema? No veo ninguna mano. Profesor, Sí, estoy esperando que levanten la mano, pero no veo ninguna manito levantada. La pregunta es, en el Perú, ¿cuál es la norma madre? ¿Cuál es esa norma suprema que también regula el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, me voy al chat entonces. Claro, muy bien, Berríos y Mamani, ¿no? La Constitución Política en el chat. Profesor, en el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, entonces, está delimitado por su propia ley orgánica, su reglamento, y también por lo que establece la Carta Magna, ¿no? O simplemente la Constitución Política. ¿Ya? Por ejemplo, en la ley orgánica del jurado se habla que el máximo ente del Jurado Nacional de Elecciones es el Pleno, ¿no? Es el Pleno. Justamente eso es lo que se menciona acá también, el Pleno, ¿no? Ahí está la noticia, el Pleno. ¿Ya? Eso dice en la ley orgánica. Pero en la Constitución dice que el jurado es un órgano autónomo. Vamos a conocer entonces las funciones de este jurado. Vamos por acá y tenemos función jurisdiccional. Vamos a empezar por ahí. Empiece la lectura Salas Valverde Erika. Fuerte. Salas Valverde Erika, empiece la lectura. Salas Valverde Erika. No está. Ruiz González no está. Kichis Gallo, empiece la lectura, por favor. Función jurisdiccional. Administra justicia electoral. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisibles. Inscribe candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. Declara las nulidades
totales o parciales de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares. Proclama los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales. Convoca a referéndum y consultas populares, se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Los jurados electorales especiales JE administran en primera instancia justicia en materia electoral. Muy bien, entonces, profesor, a partir de la lectura de su compañero Kichis Gallo, tenemos acá lo siguiente, ¿no? La función jurisdiccional. Función jurisdiccional está ligado a qué, profesor? Dice a un tema de justicia. La justicia es uno de los valores más importantes en cuanto al tema, profesor, de los órganos autónomos. Sin justicia, muchas veces lo que vamos a encontrar es una palabra que se debe eliminar, ¿no? Corrupción, ¿ya? Entonces, para evitar la palabra corrupción, hay que siempre tener presente esto de acá, ¿no? Este valor, esta norma, ¿no? Moral, ética y legal incluso, justicia. Entonces, la función jurisdiccional está ligada a una administración de justicia electoral. ¿Qué significa esto, profesor? Las resoluciones. ¿Qué es una resolución? La resolución es equivalente a una sentencia, ¿no? Algo ya absoluto, algo concluso, algo aparentemente solucionado, señalado, juzgado, sustanciado, ¿ya? Una sentencia. Sus resoluciones o sentencias son dictadas en instancia final. Es decir, profesor, ya una vez que el jurado emite una resolución, esta no se puede revisar, no se puede apelar, en pocas palabras, es definitiva. Vamos a poner un ejemplo. El actual presidente del Perú es el señor Pedro Castillo, del partido Perú Libre. Sin embargo, la oposición, ¿no? Ustedes Profesor, saben, no se le escucha. ¿no se me escucha? ¿No se me está escuchando? Sí se le escucha, profesor. Sí. Su internet debe ser cosa. ¿No se me está escuchando? Vuelvo a preguntar. Sí, se lo escucho. Sí, se le escucha. Sí, pero ¿puede repetir lo que dijo antes? Ya, yo estoy, por eso les pregunto, ¿se me escucha o no se me escucha? Ahora sí, pero antes no. Ya, a ver, vamos a ver entonces, ¿ya? Entonces le mencionaba y les decía que las resoluciones que son dictadas por el poder, por el Jurado Nacional de Elecciones son en materia definitiva. ¿Qué significa, profesor, en materia definitiva? Es decir, y les ponía el ejemplo, ¿no? El actual presidente, Castillo, y Pedro Castillo pertenecía al partido Perú Libre, ¿ya? Y en segunda vuelta, él participó con la señora Keiko, que pertenecía al partido Fuerza Popular, ¿no? Ahí está. Entonces fueron una segunda vuelta bastante polémica, discutida y todo lo demás. Bueno, al final el ganador fue el señor Pedro Castillo, y hay que decir también que ganó por un margen bastante pequeño, pero al final ganó, ¿no? Al final terminó por ganar. Sin embargo, los de Fuerza Popular dijeron que no, que había habido fraude, corrupción, que cómo es posible que en el flash yo era presidenta y luego al conteo ya no soy, todo un tema. Bueno, entonces apelaron, presentaron tachas y todo lo que seguramente tú has podido observar o leer en esos meses. Y al final, el jurado, ¿qué hizo? El jurado sacó una resolución. La resolución que el jurado sacó ya fue de manera definitiva. Es decir, dijo, no, acá no ha habido corrupción, acá el ganador ha sido Pedro Castillo. Por lo Profesor, tanto, sí. ¿Alguien me estaba hablando? Profesor, me dijo. sí, no se escucha. No se me está escuchando, qué raro, porque yo me estoy escuchando en el audio, ¿ah? Bueno, en todo caso, yo le invito a la persona que me está diciendo que no se me escucha, que pueda revisar su audio, ¿ya? Que pueda revisar su audio, porque no es posible que un alumno me escuche y otro alumno no me escuche, ¿no? Eso ya es un poco raro. Cuando alguien no me escucha, no me escuchan todos, ¿no? Y cuando alguien me escucha, me deben escuchar también todos, es lo que yo imagino, ¿ya? Por favor. Muy bien, entonces,
le mencionaba que al final este problema se terminó por resolver con una sentencia, ¿no? Una sentencia o una resolución. Y la resolución dio como ganador al actual presidente. Entonces, esa es una función jurisdiccional. Cuando hay un tema polémico, hay un tema debatible, hay un tema que genera suspicacia, el Jurado Nacional aplica este tipo de función llamada jurisdiccional y emite una resolución. Ahora, ¿en qué casos, profesor, se puede aplicar la materia jurisdiccional del jurado? Por ejemplo, en un caso en el cual se buscan inscribir candidatos, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. Y eso ha pasado. Por ejemplo, el señor Fernando Olivera, más conocido como Popio Olivera, no pudo participar en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque su lista fue observada, fue tachada, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere postular a un cargo, sea municipal o presidencial, tiene que inscribir, ¿no? ¿Y dónde se inscribe, profesor? En el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más nos dice acá? Resuelve apelaciones. Cualquier ciudadano mayor de 18 años, puede presentar una impugnación sobre un determinado candidato. Cualquiera, ¿no? Yo puedo impugnar de repente, profesor, el señor George Forsyth, por ejemplo, estaba postulando y yo de repente tengo conocimiento que el señor Forsyth nació en otro país. Yo puedo presentar esa impugnación, yo puedo presentar esa observación, pero al final quien va a resolver es el jurado. No va a resolver ni el Congreso, ni el Pleno, ni la OMPE, no, es el jurado. ¿Qué más, profesor? El jurado mismo es el que declara nula, ¿no? De manera total o parcial un proceso electoral. Según la Constitución Política, para que unas elecciones se declaren nulas, tienen que haber dos casos. Que dos tercios de votos nulos o que la cantidad de votos nulos y viciados sean los 2/3 del total de los votos. Si se da esa situación, se podría declarar una elección nula de manera total o de manera parcial, ¿no? Esa potestad es del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Entonces, profesor, ¿quiere decir que sí se puede anular unas elecciones? Sí. La Constitución establece que sí se puede anular un proceso electoral, pero tiene que haber ciertos requerimientos, como por ejemplo la presencia de votos nulos, de votos viciados, que sea equivalente al 2/3 del total de los electores, ¿ya? No solamente se puede generar nulidad sobre un proceso electoral, sino se puede generar nulidad sobre un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Una consulta popular, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un referéndum sobre la cantidad de años del presidente. Yo quiero decir que el presidente, lo que vimos en Historia del Perú, ¿no? Cuando cambiaba la Constitución, había presidentes que gobernaban 5 años, otros que gobernaban 6. Si yo quiero reformar la Constitución para que el presidente ahora gobierne 6, puedo hacer un referéndum. Puedo con peruana, que es lo que quiere, eso también lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Algo interesante, ¿quién finalmente proclama los resultados y otorga credenciales a, por ejemplo, los congresistas o al futuro presidente? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Si bien el presidente o Poder Ejecutivo puede organizar un referéndum, pero finalmente la parte logística lo hace el mismo jurado. Profesor, el alcalde de Lima no está haciendo bien su función. Yo lo quiero sacar del cargo. Eso se llama vacancia, ¿ya? Eso se llama vacancia. Y eso se hizo inclusive cuando fue alcaldesa de Lima la señora Susana Villarán, ¿no? Al final, no, la población respaldó la gestión de la señora Susana, ¿ya? Ahora, hay algo importante también. Así como existe un pleno del jurado, existen los llamados jurados electorales especiales. Esta es una pregunta que pueden hacerte en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son los órganos temporales, ¿ya? Temporales del JNE? Un jurado electoral especial. Es un órgano temporal. ¿Por qué? Porque se va a crear para cada proceso electoral.
Por ejemplo, hay elecciones en el 2021, o mejor dicho, hubieron, ¿no? Las elecciones para presidente. Pero el próximo año hay otro tipo de elecciones. Pregunta, levanta tu manito en el chat. El próximo año, ¿qué tipo de elecciones hay? El próximo año, el 2022, ¿qué tipo de elecciones hay? Mano levantada en el chat. Próximo año, ¿qué tipo de elecciones hay? Próximo año, ¿qué tipo de elecciones hay? A ver. Próximo año, ¿qué tipo de elecciones hay? En el 2022, para ser más exacto, ¿qué elecciones nos esperan? Profesor, en el año 2022, las elecciones que nos esperan son las municipales, ¿ya? Y por ejemplo, en las municipales se van a formar nuevos jurados electorales especiales, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el pleno y por otro lado tenemos los jurados especiales. Estos jurados especiales se forman para cada proceso electoral. El que se ha formado para la elección de este año, para elegir presidentes y congresistas, ya no va a ser formado para el próximo en el tema municipal. Muy bien, esto es la función jurisdiccional del JNE, ¿ya? Vamos a ver acá entonces, tenemos otro por acá. La función fiscalizadora. Había leído su compañero Kichis Gallo. Ahora vamos a pedir un voluntario o voluntaria, ¿ya? A ver, cualquiera ahora sí. Mano levantada. Muy bien, Paredes, te escuchamos. Fuerte. Funciones fiscalizadoras. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales del referéndum y de otros consultas populares. Fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración final, previa a cada proceso electoral. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Muy bien, su compañera acaba de leernos lo referente a la función fiscalizadora. Profesor, ¿no es lo mismo que la jurisdiccional? No. Son términos completamente distintos. Uno cuando fiscaliza no emite una opinión, no emite un diagnóstico, no emite una sentencia. Uno cuando fiscaliza es riguroso, es observador, es detallista, pero no emites un juicio todavía, ¿no? Entonces, a ver, vamos a explicar cada uno de los términos que ha leído Paredes. A ver, profesor, dice fiscalizar la legalidad. ¿A qué hace referencia con la legalidad, profesor? A que durante las elecciones, durante el sufragio, los que participaron, o sea, los electores, ¿ya? Los electores cumplieron con todos los requisitos. Ejemplo, presentaron DNI, requisito número 1. Ejemplo, fueron mayores de 18 años para evitar inconvenientes. Ejemplo, profesor, se encontraban en el padrón que facilita la RENIEC, porque no vaya a ser que aparezca un muerto de repente por ahí, profesor. Y otra de las cosas importantes que fiscaliza es también el tema de los personeros, que sean los personeros reconocidos por sus partidos y también reconocidos por el JNE. Recuerda que la labor del personero en un proceso electoral es clave, ¿no? Es quien defiende los intereses de su partido y es muchas veces el personaje que se baja un acta, que se anula un acta, que determina quién gana en una determinada mesa, ¿no? Electoral. Bueno, esa legalidad lo ve el Jurado Nacional. ¿Qué más? Fiscaliza también la legalidad, profesor, de otro tipo de procesos que no tienen que ver con el sufragio. El sufragio es el proceso más conocido, ¿no? Uno elige presidente, alcalde, etc. Pero existen también otros como el referéndum, por ejemplo, como el plebiscito, que son consultas populares. Ahí también fiscaliza la legalidad. Legalidad como que
que las actas sean visibles, que la consulta sea clara, que las actas pueden llegar a los lugares más recónditos del Perú. ¿Tú te imaginas cómo hacen las votaciones en la Amazonía? En la Amazonía hay que cruzar los ríos, los lagos o tipiscas, el relieve es abrupto, inclusive hay que ir en helicóptero, es todo un tema. ¿Y quién fiscaliza esa legalidad? ¿Quién ve que el acta llegue y no haya ningún tema de corrupción? El JNE. ¿Ya? ¿Qué más? Fiscaliza la legalidad cuando se elaboran los padrones electorales, ¿no? No podemos o no se puede, no puede existir un proceso electoral donde un padrón electoral incluya, por ejemplo, a menores de edad, incluya, por ejemplo, a gente que ha fallecido, incluya, por ejemplo, a gente que se encuentra privada de su libertad. Porque los que yo te he mencionado, obviamente no participan en un proceso electoral. Una persona que está privada de su libertad no vota, pues está en la cárcel, un fallecido obviamente, y un menor de edad menos, ¿no? Entonces fiscaliza la legalidad. Acá trabaja de la mano con qué órgano, mano levantado en el chat. ¿Qué institución del Estado se encarga también del tema del padrón, del tema de la información, de que se actualicen los nacimientos, las defunciones, las mayorías de edad? Que por eso que muchas veces en época de elecciones siempre se sacan normas, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas puedan participar en elecciones aún con el DNI vencido. Pregunta, ¿con qué otro órgano acá está jugando palmo a palmo el JNE? Es importante que cooperen ahí los dos van de la mano. A ver, muy bien, Berríos, la RENIEC. Ahí aparece la RENIEC, ¿ya? Ahí está. Ahí compite, ahí juega palmo a palmo con la RENIEC. Muy bien. Listo. Entonces, profesor, y en la otra función que aparece, dice velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. ¿Qué significa esto, profesor? Toda organización política en el Perú, toda, tiene también que cumplir algunas normas. Todas. Por ejemplo, una organización política tiene que tener en cuenta que 48 horas, 24 horas y el mismo día de las elecciones ya no puede estar haciendo propaganda, ¿no? Ya sus personeros no pueden estar con el polo de su agrupación. Ya no pueden haber volantes, ni afiches, ni nada por las calles. Eso también, ¿quién lo vela? El Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, profesor, ¿y cómo se da, profesor, el tema de ser jurado? Bueno, para ocupar un cargo, lo hemos mencionado en la clase pasada, ¿no? Hay que ser en su mayoría personas que han estudiado la carrera de Derecho para estar en el Pleno, pero los fiscalizadores no requieren tener la carrera de Derecho. Cada cierto tiempo el jurado saca convocatorias y en esas convocatorias participan muchos jóvenes, adultos y gente que requiera apoyar este trabajo que es bastante arduo, ¿eh? Bastante arduo, como se ve en el anuncio, ¿no? 104 fiscalizadores, que se pide que seas un profesional universitario en algunas carreras, ¿no? De informática, electrónica, computación, sobre todo para el manejo de los software y de los equipos que ahora se utilizan, ¿ya? Es una labor fiscalizadora. Muy bien, esa sería la lámina que nos habla sobre este tipo de función. Vamos a ver la siguiente lámina si no hay todavía alguna pregunta. Y en la siguiente lámina tenemos las otras tres funciones. Función normativa, función administrativa y función educativa. Recuerda que el Jurado Nacional presenta entonces 5 funciones, ¿ya? Y estamos analizándola acá de manera puntual, de manera bien lenta y pausada, para que tú lo puedas entender también, porque de repente es algo nuevo para ti. Muy bien, otro voluntario o voluntaria puede ser la misma que ha leído, no hay problema. Estamos en función normativa. Amani, te escuchamos. Función normativa. Presenta proyectos de ley en materia electoral. Determina el número de escaños para el progreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales y de regidores. Reglamenta la aplicación de la cuota de género.
jóvenes y representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Muy bien, la función normativa que ha leído su compañera hace referencia a qué, profe. Normativa de normas, de reglas, de elementos que se deben seguir o cumplir. Por ejemplo, profesor, proyecto de ley. No creas que el único que puede presentar proyecto es el Congreso, ¿ah? Los órganos autónomos también. Recuerda que el Jurado Nacional es un órgano autónomo, ¿no? Según la Constitución Política. Y este órgano autónomo, al igual que otros, como por ejemplo el Ministerio Público, pueden presentar proyectos, pero obviamente ligados a su ámbito, ¿no? El jurado no va a presentar un proyecto, pues, en tema económico, porque no es su ámbito, pero sí puede presentar un proyecto en materia electoral. Por ejemplo, puede presentar un proyecto para que en el año 2022, o sea, el próximo, que van a haber elecciones municipales, por ejemplo, digan, a ver, según el último censo, dice el jurado, ¿no? Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, según el último censo, arroja que en el Ahora distrito sí. de... ¿Qué? ¿Alguien está hablando? Por ahí alguien estaba gritando, creo. Bueno, entonces, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, diría, ¿no? Según el INEI, profesor, en el 2017 nos dijo que la población de Lima presenta de repente internet en un 75%, ¿ya? Entonces el jurado en base a eso podría decir, voy a presentar un proyecto de ley para que el voto en el 2022 sea electrónico y mediante un aplicativo, que se lo van a descargar de la Play Store y desde la comodidad de su casa van a poder votar. ¿Te das cuenta? Entonces ese proyecto llega al Congreso y bueno, ya en el Congreso se analiza si va o no va. Proyecto de ley, pero en su ámbito, ¿ah? Siguiente, determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral. ¿Qué significa esto, profesor? No solamente escaños, ¿ah? Sino también número de consejeros regionales y de regidores. ¿Qué es un distrito electoral? Es una población donde se determina cuántas personas mayores de 18 años habitan y en base a esa cantidad se puede determinar cuántos representantes puede tener. Ejemplo, yo no puedo pedir que en el pueblito de Tangamandapio, donde solamente hay de repente 10 personas, tengan de repente, profesor, un representante en el Congreso. Y de repente San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado del Perú, y posiblemente de América incluso, más poblado, más extenso, solo tenga un representante. Ahí no hay proporcionalidad. Entonces la proporcionalidad de representantes debe estar ¿en qué? En base también a la cantidad de escaños. Eso hay que tenerlo presente. Función normativa. Reglamenta la aplicación de la cuota de género, jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios, ¿no? Recuerda que las comunidades nativas, ¿qué son las comunidades nativas, profesor? Son aquel grupo de personas que obviamente son parte del Perú, pero que a diferencia de las personas que viven en Lima, sobre todo en la costa, estas comunidades aún conservan sus vestigios ancestrales, ¿no? Por ejemplo, hablan en su propio dialecto, su propia lengua. Y los pueblos originarios ahí van por el mismo lado, ¿ah? Los pueblos originarios están vinculados a un tipo profesor histórico, ¿no? Y que muchas veces se utiliza para el turismo, pero no se les toma en cuenta en representantes. Entonces, ¿qué hace el jurado? El jurado dice, las comunidades y los pueblos originarios también deben tener sus representantes para que justamente estos puedan velar por los derechos de este grupo de personas que existen, si bien no están en Lima, pero están en la mayoría de los casos en la región amazónica y en parte de la sierra. Comunidades y pueblos originarios. Por ejemplo, ahí están los Shipibos Conibos, por ejemplo, los Ashanincas, etc, etc. Bueno, función administrativa electoral. Otro voluntario, cualquiera, por favor, que se quiera seguir ganando sus puntitos. ¿Cómo vamos también? Muy bien, Valerie. Antes que tú leas, voy a mencionar cómo vamos. Berríos, 18, Mamani, 17, Kichis, 16, Paredes, 17. Hasta ahora así va. Te escuchamos, Paredes.
Función administrativa y electoral. Determina las circunscripciones electorales. Presentar el presupuesto del sistema electoral. Aprueba el padrón electoral. Otorga dispensa por omisión al sufragio. Ok, profesor, en cuanto a la función administrativa, está ligado, profesor, el tema de cómo actúa el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Y este cómo actuar tiene que ver con, por ejemplo, circunscripciones electorales, son zonas o áreas donde se encuentra un determinado grupo de elector. Por ejemplo, un alumno me dice, profesor Luis, ¿por qué mi papá, que vive en Zapayal, le tocaba votar, profesor, de repente, no sé, profesor, en el Óvalo Puente Piedra, ¿no? Profesor, y está bastante lejos de mi casa, porque yo tengo otro vecino que vota la vuelta. Bueno, pues, eso de ahí, ¿chamba de quién? Del Jurado Nacional. El Jurado Nacional determina las circunscripciones electorales, pero en los últimos años, por esto del COVID, se ha dado la posibilidad de que los electores puedan cambiar también su lugar de votación, y muchos lo están haciendo cerca a su domicilio, por ejemplo. Luego, el jurado también puede presentar el presupuesto del sistema electoral, ¿no? A ver, yo presento este presupuesto porque el dinero que estamos manejando no nos está alcanzando para hacer una labor eficiente. Necesitamos tener más fiscalizadores, necesitamos mejor infraestructura, no tenemos presupuesto mayor. Aprueba el padrón, una vez que se elabora este padrón en coordinación con la RENIEC, finalmente quien lo aprueba es el jurado. Por eso, ante cualquier reclamo, ¿a quién se va? Al jurado. Por eso el equipo de Keiko, ¿qué decía? Queremos los padrones, ¿no? Reclamaban el padrón, reclamaban al jurado. Ya está. ¿Qué más? Otorga dispensa por omisión al sufragio. Cuando tu mamá, tu papá, tu hermano no han ido a votar, tienen que pagar ¿qué cosa? La multa, ¿no? Pero, hay mecanismos para no pagar la multa. Ejemplo, motivo de repente de salud, ¿no? Un motivo de salud en el cual ese día le dio un cólico y se llevó al hospital, o estuvo con el COVID, cuarentena. Profesor, o también dispensa por otros motivos. De repente, profesor, estuvo de viaje, de repente le tocó laborar en la empresa. No hay muchos motivos. ¿Quién finalmente otorga esa dispensa? Es el Jurado Nacional de Elecciones. Y si no hay dispensa, hay multa. Bueno, función educativa. Vamos a ver por acá. Otro voluntario. Vamos a poner más puntos, ¿ah? Voluntario. Muy bien, Mamani, te escuchamos. Adelante. Desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa e involucrada en asuntos públicos a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Correcto, profesor. No solamente el jurado fiscaliza, supervisa, sino también educa. Y parte de educar a la población es a través del curso que estamos desarrollando, ¿no? La formación cívica ciudadana es fundamental para que tú puedas entender, por ejemplo, un alumno, tu mamá o tu papá de repente hasta ahora piensa que las elecciones lo organiza la OMPE, ¿no? Y piensa de repente que quien proclama ganador es la OMPE. No es así, no es así. Quien se encarga de proclamar a los ganadores es el jurado. Quien da las credenciales es el jurado. ¿Y cómo se educa, profesor? Para eso también el jurado genera, ¿qué cosa? Tiene un portal, tiene una web, tiene una red social, tiene el canal del Estado, tiene charlas. Por ejemplo, cuando alguien va a ser miembro de mesa, se le comunica, profesor, por escrito y luego también por vía telefónica. Acá nos vamos a quedar, cuídate mucho. Los tres que han participado tienen 18, de Ríos, Mamani y Paredes, y el alumno Kichi 16 en participación oral. No olviden enviarle evidencia el día de hoy. ¿Ya? No olviden enviarle la evidencia el día de hoy, por favor, y también no olviden copiar la clase en su cuaderno.